Vámonos a esta hora hasta el cercado de Lima. Allí también tenemos información a esta hora. Katia Gutiérrez, adelante. Agradecerles su presencia y aprovechar estos minutos para muy ¿Cómo estás, Albina? Muy buenos días. El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, brinda conferencia de prensa respecto al indulto a Alberto Fujimori. Vamos a escucharlo. Sobre la resolución que otorga un indulto humanitario y una gracia humanitaria al expresidente Alberto Fujimori. En realidad, las razones son fundamentalmente dos. Por un lado, se trata de un expresidente de la República. Se trata de un expresidente que ha cometido delitos graves, delitos vinculados con los derechos fundamentales, pero también preocupa a la Defensoría del Pueblo el hecho de que se haya hecho, es decir, de la forma y de la oportunidad en la que se da esta gracia presidencial y este indulto. Pero al propio tiempo también nos interesa abordar la normativa, es decir, la regulación que rige las gracias presidenciales. Sucede que quien da las gracias presidenciales, indulto, conmutación o gracia propiamente dicha, es el presidente de la República. Pero sucede que también es el Ejecutivo el que a través de normas de carácter infralegal regula estas gracias. Entonces es una preocupación, como lo verán ustedes en las recomendaciones y en las conclusiones de este informe, es una preocupación de la Defensoría, que sea el presidente el que da, pero también el Ejecutivo el que norma. Antes de entrar directamente al informe, quisiera señalar lo siguiente. La Defensoría del Pueblo solicitó el expediente que sirvió de base para esta resolución. No lo solicitó una vez, lo solicitó hasta en 2 ocasiones. Un tema que nos interesa aclarar es que la Defensoría en ningún momento ha pedido este expediente con base en el acceso a la información. Lo ha hecho en base a un fundamento constitucional que le sirve de asidero a la Defensoría y su propia ley orgánica, que le sirve de base a la Defensoría para ocuparse de temas que tienen que ver con derechos fundamentales y con la correcta marcha del Estado. El hecho es que no hemos tenido acceso a esta información y por eso es que este informe fundamentalmente se refiere a los aspectos legales de la resolución. Quisiera empezar diciendo que es cierto que el presidente tiene, cuando se trata de gracias presidenciales, la máxima discrecionalidad. Así lo ha expresado literalmente el propio Tribunal Constitucional. Pero a su vez, el Tribunal también ha señalado que esto tiene que compaginarse con lo que denominamos ciertos estándares legales y jurisprudenciales. No es que el presidente en estos actos tenga una posibilidad libérrima de hacer las cosas. ¿Por qué es que tiene que cumplir las normas y tiene que cumplir también los estándares que el propio tribunal ha señalado? Porque cuando se dan gracias presidenciales, conmutación de penas, indultos o gracias propiamente dichas, lo que está haciendo el Estado es afectar la división de poderes, porque está afectando la competencia de otro poder del Estado, en este caso, las competencias jurisdiccionales. También es importante señalar que de alguna manera se afecta lo que denominamos el derecho a la igualdad. ¿Por qué? ¿Por qué darle a una persona y por qué no darle a otra persona un indulto o una gracia presidencial? Entonces, por estas razones es que tienen que cumplirse tanto las normas como la jurisprudencia. Las normas son las normas que están en la Constitución y las normas que están o los estándares que están recogidos en las sentencias del propio Tribunal Constitucional. La propia Constitución señala en qué casos se puede dar indulto y en qué casos no se puede dar indultos, y en qué casos se pueden dar gracias y en qué casos no se pueden dar gracias presidenciales. Para ponerles un solo ejemplo, el tiempo que debe cumplirse para poder dar gracias presidenciales está señalado por la propia Constitución
y cuando se da la gracia presidencial debe computarse ese tiempo para que el indulto pueda tener asidero, o la gracia, perdón, pueda tener asidero. La pregunta es, esta resolución, que por un lado da un indulto y gracias, supera los estándares legales y supera los estándares jurisprudenciales. En lo que se refiere a los estándares legales, tenemos que decir que transgrede directamente lo que señala la propia Constitución en relación al plazo. Y en lo que se refiere a los estándares jurisprudenciales, el tribunal ha señalado que tiene que haber lo que se denomina no solo la motivación, un indulto común, un indulto ordinario debe tener una debida motivación, pero cuando se trata de delitos que han sido delitos muy graves y que afectan derechos fundamentales, la jurisprudencia señala que tiene que haber una motivación reforzada, una mayor argumentación. Este estándar tampoco es superado porque, como dije al inicio, no hemos tenido acceso al expediente que permita saber si existe base material, si existe base objetiva, si existe base médica para este indulto. En este punto quiero señalar algo que nos parece muy importante. No estamos diciendo con esto que no exista base médica. Lo que estamos diciendo es que los estándares legales y jurisprudenciales no han sido superados, que hay una débil motivación, que hay una exigua motivación en lo que se refiere a la resolución. Y la resolución debió recoger todas estos recaudos que tanto la legislación como la jurisprudencia señalan. Conviene también que señalemos nosotros que para la Defensoría, como lo ha señalado nuestra jurisprudencia, los indultos o las gracias son revisables en sede jurisdiccional, porque tienen, a decir de la propia Constitución, carácter de cosa juzgada. Un tema fundamental para nosotros, y con esto termino, es que cuando se da un indulto, es verdad que se corta el cumplimiento de la pena, pero no se suspende la responsabilidad penal. Esto quiere decir que el indultado tiene una obligación, un deber de conducta, de conducirse de determinada manera. ¿Por qué? Porque con esos actos el indultado debe legitimar el indulto que se le ha dado, y porque además el Estado aún preserva la obligación de prevención de la comisión de delitos. Cuando alguien es privado de la libertad, no solo se hace con el propósito de que se reinserte a la sociedad, sino también con el propósito de que no se sigan cometiendo delitos. En consecuencia, si se ha suspendido la pena, no se ha eliminado la obligación del Estado de prevenir que se cometan otros delitos. Dicho más directamente, dicho más puntualmente, el indultado tiene la obligación de no realizar actos similares, iguales, de la misma naturaleza que aquellos que permitieron la comisión de delitos. En el caso del expresidente Fujimori, no puede realizar actos públicos, actos políticos, porque esos fueron, digamos, los actos que de alguna manera sirvieron de marco para la comisión de delitos. Un tema más. También la jurisprudencia ha señalado que la base de toda gracia, de todo indulto, es el informe médico. En consecuencia, si alguien se conduce como que no está afectado de una enfermedad terminal o que no está actuando como precisamente tiene que actuar una persona que está en la última parte de su vida, eso de alguna manera también afecta la gracia o el indulto que se le pudiera haber dado, tal como ya sucedió en un caso en la jurisdicción constitucional peruana. Muchas gracias.
Bien, conferencia de prensa entonces de Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo. Hemos escuchado que lo que ha señalado es que el indultado, una de las cosas puntuales que ha señalado es que no puede realizar actos públicos ni políticos. Ha hecho un llamado además al Ministerio de Justicia a entregar el expediente de la elaboración del indulto, el mismo que ha sido señalado que han sido ajenos a este documento, pues no lo tienen. Ha señalado que este indulto ha afectado el derecho a la igualdad porque no se ha tratado de igual manera, porque ha transgredido de alguna forma la Constitución respecto a los plazos exactamente, y hay una débil motivación a este indulto. Es parte del pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo en torno al indulto otorgado a Alberto Fujimori por parte del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Ha sido un abierto cuestionamiento al mismo desde el inicio de la conferencia de prensa y sin embargo pues ha hecho un llamado final a que no realice actos públicos. Se le pregunta es cómo asegurarse de que no vuelva a hacer política el expresidente. Se le va a hacer una rueda de preguntas. Defensor, buenas tardes. Permítame, estamos en vivo para Canal N. ¿Cuál es la próxima medida que van a tomar? ¿Ustedes van a insistir con el Ministerio de Justicia para que les entregue este expediente? Y quería preguntarles también si van a supervisar la audiencia que se va a realizar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el próximo 2 de febrero, que supervisa la sentencia justamente a Alberto Fujimori. Gracias. Por aquí también tenemos... Bien, la mecánica es, se le van a hacer algunas preguntas y las está anotando para luego responderlas. Se le consulta, además, respecto a su exposición, si se puede considerar el indulto ilegal. Son algunas preguntas que está anotando, se están sumando y va a empezar la respuesta. La pregunta sobre si un indultado puede realizar los mismos actos que condujeron o que facilitaron o propiciaron los delitos que cometió. La respuesta es no, más aún o principalmente si se trata de un indulto humanitario. Ya existe una jurisprudencia en el Perú en esa línea. Hay que recordar en este punto que si bien es cierto, el presidente es el jefe de Estado, cada vez que realiza un acto lo hace interpretando o practicando lo que se denomina el interés general. Pero al propio tiempo el presidente es el representante de la nación, encarna a la nación. Él lo que está haciendo es dar una gracia presidencial a nombre de la nación. No es él a título personal quien ha dado el indulto, lo ha dado la colectividad, lo ha dado la sociedad, lo ha dado la nación. Que una persona vuelva a realizar los actos ofende la memoria colectiva, ofende a la sociedad, ofende a las víctimas, ofende a los deudos. Por eso no debe realizar estos actos. ¿Qué puede suceder? Pues lo mismo que sucedió en un caso que todos conocemos, cuando una persona fue objeto de un indulto humanitario y luego realizó actos ordinarios y luego se dejó sin efecto este indulto humanitario y tuvo que terminar cumpliendo su pena. Eso es lo que sucedió o podría suceder. En relación al expediente, sí, lo hemos solicitado no una, sino varias veces y vamos a continuar en la exigencia de que nos den este expediente por una razón muy simple, porque la Defensoría no admite que se le recorten, la Defensoría no admite que se le escamoteen sus competencias. Vamos a pedir este expediente. Y nosotros no podemos supervisar aquello, esta es la segunda parte de la pregunta, no podemos supervisar aquello que haga que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que vamos a hacer es enviar este documento a todas las instancias correspondientes, porque este es un documento que servirá de insumo al Ejecutivo para que se pueda dar cuenta qué hizo bien y qué no hizo bien,
al Tribunal Constitucional si considera que debe tomar en consideración esto que ha elaborado la Defensoría del Pueblo, al propio Poder Judicial, para que lo tome como base, a todas las instancias, al Poder Legislativo, porque como dije al inicio, es indispensable que haya una norma que regule las gracias presidenciales. Y la última pregunta, si este indulto es ilegal, no es competencia de la Defensoría determinar si es nulo, anulable, legal o ilegal. Lo que le corresponde a la Defensoría es determinar si este indulto y gracia presidencial se ajusta o no a los estándares. Ya le compete, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, al órgano jurisdiccional determinar el control de ese acto. Gracias. Bien. ¿Alguna otra interrogante? Sí, buenos días. Quería saber más o menos cuánto tiempo están solicitando al Ministerio de Justicia que se les dé el informe médico, cuánto tiempo va ya que ustedes están en esta solicitud. Y la otra pregunta es, usted había dicho que esto no suspende la responsabilidad penal. Eso significa que si bien ustedes no tienen la facultad para que se revoque o no el indulto, sí podría ir al Tribunal Constitucional o revocarse en todo caso como arresto domiciliario, porque la responsabilidad penal tal cual está, o sea, está libre de responsabilidad penal en este momento. ¿Alguna otra interrogante? Adelante, defensor. Nosotros pedimos el expediente, todo el expediente, el 27 de diciembre. Fue la primera oportunidad en la que lo pedimos, pero me aprovecho su pregunta para mencionar lo siguiente. Antes de que se diera el indulto, el día 24, la Defensoría del Pueblo sacó un comunicado muy claro, y que ustedes conocen, en el que establecíamos cuál es el marco dentro del cual se deben dar las gracias presidenciales. De manera que la Defensoría no es que ha intervenido ex post, la Defensoría ha intervenido con antelación, con anterioridad a la dación misma de la gracia y el indulto presidencial. En relación a la responsabilidad, bueno, nosotros hemos sido muy claros, y así lo recogemos en el documento. Para la Defensoría, el indultado, el beneficiado con la gracia presidencial, tiene un deber de conducta. Tiene un deber de conducta que se recoge de una lectura integral de todo el ordenamiento y de todos los estándares jurisprudenciales. Y él tiene que actuar en consecuencia con el perdón que se le ha dado. Indulto es sinónimo de perdón, y el perdón entraña de parte del perdonado un sincero arrepentimiento que debe traducirse en conductas en consecuencia que en ningún caso deslegitimen ese indulto o gracia presidencial. ¿Quién se encargará de controlar esto? Los órganos que tienen esa competencia, no es la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte de los amigos de la prensa? Parte entonces de la conferencia de prensa del defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Hemos escuchado, se ha mostrado abiertamente en contra un poco del indulto humanitario, el llamado indulto humanitario a Alberto Fujimori. Ha señalado pues que se va a continuar solicitando el expediente ante el Ministerio de Justicia, el expediente de indulto. Albina, sí. Ha culminado la conferencia. ¿Qué es lo que va a suceder en adelante con este informe que han dado a conocer el día de hoy? Este informe, como ha señalado el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez Albina, va a ser remitido tanto al Poder Legislativo, que es lo que ha señalado, llámese el Congreso de la República, al Poder Ejecutivo, y ha señalado también a los órganos correspondientes que supervisan esto. También ha señalado al Tribunal Constitucional, entre otras entidades. Es el informe de la Defensoría, que en unos momentos ya nos han dicho que lo van a distribuir a la prensa para revisar los detalles de la postura de la Defensoría del Pueblo.
porque ojo, están insistiendo al Ministerio de Justicia a que entreguen este expediente de indulto. Recordemos también en el marco de que el 2 de febrero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se va a realizar una audiencia de supervisión de sentencia justamente por los casos Barrios Altos y La Cantuta, y esto implica a Alberto Fujimori también. En ese marco, y el pronunciamiento además que ha dado el defensor del pueblo Walter Gutiérrez es que al parecer este indulto no reúne los marcos jurídicos correspondientes para haberse dado tanto en el tema de salud, porque ha señalado además que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en este caso, no puede dar un indulto a nombre propio, sino lo da a nombre de la nación, y por eso tiene que cumplir ciertos requisitos para esto. Parte de lo que ha sido esta conferencia de prensa, Albina. Muy bien, Katia, gracias por la información. Vamos a tener seguramente en adelante reacciones. Gracias, 11:45. Vamos a repasar lo que ha sucedido en Arequipa.